Hemos contado ya en varios capítulos cómo comienza la ocupación ilegal del territorio Ranquel. El Estado argentino rompe unilateralmente el último tratado de paz firmado el 24 de julio de 1878 al atacar en una emboscada a los ranqueles que llegaban a Villa Mercedes a comerciar pacíficamente. Este hecho se conoció en la historia como la matanza de Pozo del Cuadril. Luego de esto comienza la última parte de ese gran genocidio que había comenzado con la llegada del europeo a América. En La Pampa, la columna del coronel Racedo, que había partido de Fuerte Sarmiento, tenía la orden de establecer campamento base en Poitahue. Pitralauquén es una laguna que está situada en la estancia Poitahue y que fue el último establecimiento militar de importancia en lo que es hoy La Pampa, que fue la base en la famosa conquista del desierto, donde se instaló las tropas de Racedo que provenían del Fuerte Sarmiento. Pitralauquén fue, el sitio de operaciones. También es mencionado como campamento de Poitahue. ¿Por qué? Porque tenía la orden de gobierno Racedo de ocupar Poitahue, pero como Poitahue no estaba en condiciones, ocupó Pitralauquén. Pero igual le pusieron también como nombre Campamento Poitahue. Por eso hay esa confusión. Y por eso tal vez le pusieron Poitahue a la estancia, porque no tiene nada que ver la estancia con el sitio de Poitahue. Lo que sería Pitralauquén y bueno, y Poitahue también están actualmente en lo que es el departamento de Loventué, en el norte centro de La Pampa. Y para acceder a ese lugar, desde el siglo XIX, ¿no?, se llegaba a través de lo que se conoce como dos grandes rastrilladas. Una, la rastrillada del Cuero, que salía desde el Fuerte Sarmiento y llegaba hasta Médano Colorado, y otra rastrillada que es la de las Pulgas, que salía también de Villa Mercedes y se unen todos en Médano Colorado. En Médano Colorado el camino hace como una unión y entonces sigue hacia el sur, siempre en línea recta. Y el punto se pasa por Lebucó, Potaihue, y después Pitralauquén está un poquito más hacia el suroeste de Potaihue. Bueno, de cualquier manera podemos decir que Pitralauquén tiene gran importancia en cuanto a que es un lugar, digamos, emblemático como campo de concentración, ¿no? Un campo de concentración, sí, en La Pampa. En La Pampa, sí. En ese sitio, digamos, habían muchos indígenas prisioneros en condiciones bastante por ahí lamentables, y encima en medio de una epidemia de viruela, digamos, que asoló no solamente a la población indígena, sino también a los blancos. Pero como los blancos estaban con más defensa por su alimentación, los indígenas estaban pasando en ese momento, debido a la persecución y todo eso, momentos de muchas dificultades en la alimentación inclusive, ¿no? Entonces eran presa fácil las enfermedades. Entonces significó, en lugar de concentración indígena, muchos de ellos murieron, otros, los sobrevivientes, fueron deportados, ¿no? En particular, el campamento de Pitralauquén fue un punto importante en lo que tiene que ver con esa política de avance sobre el territorio ranquel, y que formó parte de un lugar de base de operaciones de la campaña al desierto, como se conoce, o conquista al desierto, que se extendió entre abril de 1879, y en el caso del territorio del ranquelino, llegó hasta septiembre de ese mismo año. Fueron en esos meses un conjunto de operaciones lideradas por el coronel Eduardo Racedo, y que habían partido de el Fuerte Sarmiento Nuevo, en el caso de Córdoba, y de Villa Mercedes, en San Luis, donde ahí lo secundaba Rudencindo Roca, hermano de después Julio Argentino Roca, el que fue presidente. Y en ese contexto, esa era la tercera expedición del ejército que actuó específicamente sobre los ranqueles. Racedo tenía la orden del ministro de Guerra y Marina, en ese momento Julio Argentino Roca, de instalar un campamento base en Potaihue.
Pero bueno, las condiciones no eran buenas en ese momento porque bueno, había falta de agua y especialmente se consideraba que el pasto no iba a alcanzar porque uno tiene que pensar que en esa expedición se trasladó mucha cantidad de población, hombres armados con algunas familias y simultáneamente ganado que tenía que ser alimentado por varios meses en un contexto donde estábamos en otoño e invierno. Entonces se encontró como un lugar un poco más accesible y valorado en recursos, lo que era Pitralauquen, que es justamente una laguna en la cual, bueno, ahí estuvo, digamos, estuvo organizada la tercera división expedicionaria. Desde allí partieron más de 15 expediciones livianas que se llaman, que son, es decir, iban a puntos específicos, algunas hacia el norte, otras al sur, otras al este, otras al oeste, y tenían la misión de, bueno, ir a agarrar a prisioneros o posibles indígenas que estuvieran huyendo, y después retornar al campamento de Pitrelauquen. Quizás es una terminología que en el siglo XIX no aparece en las épocas. En las cartas de la época aparece la palabra cuadro de prisioneros, como el lugar donde instalaban a los prisioneros. Pero bueno, visto desde una perspectiva donde se asume una política genocida por parte del Estado argentino, el término correcto o que tiene más sentido para pensar ese proceso de concentración de población es campo de concentración. ¿Y por qué era un lugar donde se concentraba? Bueno, porque ahí venían todas las personas que iban siendo atrapadas. Muchas también, en el caso de los ranqueles, hay una particularidad, que es que el 40% de los hombres que ingresan sobre el territorio ranquel con el ejército eran ranqueles que ya habían sido militarizados durante la década del 70, que estaban tanto en Villa Mercedes como en Córdoba, en Sarmiento Nuevo. Y entonces ahí lo que uno ve a veces a partir de las propias crónicas, por ejemplo de Racedo, o de sus, digamos, la gente que lo seguía en la cadena de órdenes, es que a veces los indígenas que acompañaban esas fuerzas que iban agarrando gente, en realidad lo que lograban era lo que se llamaba la presentación. ¿Qué era la presentación? Que un capitanejo, que un jefe de familia, con la familia que le quedaba en ese momento, acordara quedar subordinado al ejército. Esa era la presentación, presentarse al ejército. Y entonces, bueno, eran prisioneros, pero es como que el trato que iban a recibir en algunos casos, entre comillas, era un poco mejor, un poco más libre que un prisionero raso. Es decir, porque bueno, entraba en esta cuestión de que no había sido tomado en combate, entonces bueno, iba a tener alguna prerrogativa, como por ejemplo mantener algo de ganado, o a lo mejor que la familia por un tiempo se mantuviera como unida. Un tiempo digo, porque una cosa es lo que pasó en Pitrelauquen y otra cosa es después el destino posterior de esa gente. Las estrategias de supervivencia empleadas por los sobrevivientes tenía como fin tratar de salvar las vidas de las familias y prisioneros que se iban capturando a diario, o al menos retrasar el destino que les esperaba a la mayoría, de ser separados y trasladados para su reparto como mano de obra esclava. Bueno, lo que pasa es que, a ver, Pitralauquen, cuando uno piensa en la historia de lo que implicó la política del Estado argentino para con las poblaciones indígenas en la década del 70, no fue el único lugar de violencia, pero sí es el lugar donde se expresó con toda su magnitud, por esto de que bueno, fue el momento en donde directamente el Estado argentino tomó parte del territorio ranquel y ya no hubo marcha atrás. En adelante fue difícil volver a, bueno, es difícil volver a reconstituirlo. Pero por otra parte, porque en ese campamento, bueno, se concentraron los prisioneros, se concentraron los indígenas que estaban militarizados y seguramente los vínculos no han sido siempre buenos. Y en Pitrelauquen lo que se da es que, bueno, esos prisioneros que estaban concentrados estaban, acorralados, arrinconados, en algo que bueno, uno reconstruye a partir de las crónicas, pero nunca sabe del todo lo que sucedió. A veces hay crónicas que explican que
bueno, se ponían algunos militares, algunos oficiales para que cuidaran a los prisioneros. Aparentemente ahí no habría habido cercados, sino que era más que todo el control, bueno, que no se fueran. Como las ovejas, como al ganado, como claro, pastorear. Pero no con una cuestión física en el medio, sino el control en general. Uno tiene que pensar que de golpe es un lugar que no estaba habitado porque tampoco había sido elegido como toldería por los indígenas, que se convierte, bueno, en espacio de vida de 1000 personas de un día para el otro. Incluso en las crónicas, supongamos en junio, julio, se indica que a veces hasta faltaba el pasto para el ganado. Es decir, como que también hay carestías que afectan al propio ejército. A eso también hay que sumar otra cuestión que uno tiene que considerarla de manera directa, que es el problema de la epidemia de viruela. Que en el caso de los ranqueles, bueno, ellos ya venían con muchas epidemias de viruela de años, digamos, el siglo XIX está plagado de muertes de indígenas por viruela. En la década del 70 particularmente fue como muy frecuente eso. Y bueno, y con la conquista eso explota, en el sentido que, bueno, hay mucha mortandad que es causada por la viruela, o en la causa final es la viruela. Entonces, por ejemplo, llegó un momento en que el coronel Racedo decidió separar a los prisioneros que estaban sanos de los prisioneros que estaban con viruela. Y entonces creó un lazareto de prisioneros enfermos. Que también, bueno, dentro de las enfermedades a veces aparecen otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la desinteria, es decir, esta cuestión de problemas del estómago o diarrea, por todo lo que implicaba este cambio de vida. También alguna referencia de indígenas como que estaban como idos o como que se volvían como locos, no son tantas, pero como que aparece esto. Y entonces, bueno, en un momento determinado se separa. Por un lado están los prisioneros sanos, por otro lado están los prisioneros enfermos. Y detrás de la viruela también hay una política que trae consigo todas las contradicciones de lo que es, por un lado, la política del Estado de procurar quedarse con ese territorio, pero salvar a la gente para que después sean trabajadores en otros lados. Y entonces ahí ellos no querían que se murieran de viruela, porque lo real es que las crónicas no están pidiendo que se mueran directamente de viruela. Como sí ocurrió, por ejemplo, o ocurre en las crónicas de Mendoza, donde directamente, por ejemplo, una política que aplica el militar a cargo es entre comillas, soltar prisioneros con viruela para que vuelvan con los que estaban huyendo y así los contagiaban y se morían. Es decir, esa política entre los de Pitrelauquen no se ve. Al contrario, se ve que se los trata de vacunar bajo un sistema que, bueno, fue, primero que no fue consultado, obviamente, y que traía también muchas otras contradicciones más allá de lo físico, así como muchos se salvaban, muchos otros morían. Uno tiene que pensar también que las vacunas son experimentos y formó parte de eso. Y la otra cuestión es que traía muchas contradicciones porque para las poblaciones indígenas ellos veían que vacunaban a los niños y que muchos de esos niños morían o desaparecían, los llevaban. Entonces está esta otra cuestión de que a veces fue asociado con el gualicho. Hay disputas con la religión en ese sentido de que, bueno, los vacunaban, los bautizaban, el niño moría y entonces, bueno, todo era parte de un mal. Más allá de la cuestión militar que uno puede estar viendo, la cuestión sanitaria, acá lo que hay que considerar es el universo de creencias que se están poniendo en juego. Hay una crónica de un misionero, que es el que estaba como capellán del ejército, que es Pío Bentivoglio, que él dice que, bueno, que tenía que bautizar, que tenía la orden de bautizar a los niños que iban a ser entregados a los oficiales. Pero que a su vez, cuando él quería ir a bautizar, el indígena que estaba militarizado y que era asignado para que lo acompañe y que sirviera de lenguaraz, no quería ir donde estaban todos esos indígenas porque no quería contagiarse de viruela. Entonces lo que hacía era, es como muy gracioso verlo, pero también es cruel. Aparentemente había como una carpa, entonces el misionero entraba y trataba de empezar a bautizar. Y entonces este indígena se ponía del otro lado de la carpa y entonces le iba como haciendo la traducción de lo que el misionero tenía que decirle al indígena que le iban a catequizar, todo con una carpa en el medio, para que él no se contagiara del gualicho. Entonces, ese tipo de cosas, bueno,
Pitrán-Lauquén fue realmente un escenario de terror. El hambre, la viruela, la locura y el frío. Todo se conjugaba para que no solo los prisioneros fueron víctimas de la mala planificación del Estado y la falta de recursos. Hoy se reparten indios. En los distintos periódicos de la época era común que aparecieran estos anuncios ofreciendo a los prisioneros, hombres, mujeres y niños, que de alguna u otra forma habían sobrevivido al infierno. Su futuro en algunos casos fue, quizás un poco mejor, al ser acogidos como sirvientes esclavos de alguna gran estancia o casa de familia. En otros casos, solo fue la continuación de la tragedia, al ser obligados a trabajar en labores sumamente difíciles, sin abrigo y sin alimentos, hasta morir de agotamiento, desnutrición o alguna enfermedad. Estas cosas, ¿por qué crees que no las conocemos al día de hoy? No rescatamos todo esto. Y bueno, no se ha difundido porque bueno, siempre hubo una historia oficial, y hasta no hace mucho, que hablaba de la bondad de la conquista del desierto, en el sentido de que había sido un hecho que si no Argentina no era Argentina, que si no la Patagonia era chilena, bueno, miles de excusas, pero no hay excusa alguna que reponga esas vidas que se perdieron y esos maltratos que sufrieron y el genocidio de un pueblo que no puede ser excusado por ningún motivo, ¿no? Ni por intereses geopolíticos, ni económicos, ni de ninguna índole. Es decir, no, es intolerable, digamos, en ningún lugar del mundo cualquier tipo de genocidio. Y lo que se cometió acá fue un genocidio, porque después fueron llevados a pie, muchos de ellos, kilómetros y kilómetros hasta los campamentos importantes y después de ahí derivados a los lugares de radicación definitiva, ¿no? Y lo más trágico, por ejemplo, sobre todo en Buenos Aires, donde salían en los periódicos, que algunos todavía existen, de esos periódicos, que decían, hoy se reparten indios, siendo que la Asamblea del año 13 había abolido la esclavitud y en 1879 aparecieron los carteles, hoy se reparten indios. Y ahí se sacaba de las madres, se les sacaba a los hijos y se los llevaban para un lado ante el llanto desgarrador de las madres, ¿no? ¿Cómo hacemos homenaje a esas víctimas? ¿Cómo nos solidarizamos con su dolor? ¿Qué hacemos con lugares tan escondidos y silenciados como Pitrán-Lauquén, que son parte de la historia oculta de nuestro territorio? Bueno, Pitrán-Lauquén, como ya te mencioné en algún momento, como todos los sitios históricos que hay en la zona pampeana, es preservarlos lo más natural posible que se pueda y además señalizarlos y además difundir lo que allí pasó. Es decir, que quede registro para, digamos, la gente que conozca el lugar, para los colegios, para toda la población en general. Tiene que conocerse estos hechos porque no es posible que después de 140 años todavía sigamos negando el genocidio y negando estas historias, ¿no? Yo creo que es hora de sacar a la luz esto y yo creo que si queremos construir algo mejor para un país, tenemos que partir de la verdad y no podemos andar ocultándose estos hechos, ¿no? Partir de la verdad. Hechos revelados a partir de los propios partes de nuestro Ejército Nacional y parte de los archivos históricos de la nación, y sin embargo no tenidos en cuenta en ningún manual de historia. Otra cuestión, que uno también no tiene todos los datos de la documentación, pero sí la crónica de Racedo, por ejemplo, dice que la noche del 23 de junio del 1879 fue una noche, una de las más frías que se había vivido ahí.
y que era impresionante cómo lloraban todos los niños, cómo lloraba, bueno, lo que se escuchaba era llanto, lamentos. Y bueno, y uno desde hoy, o desde la documentación previa a la conquista, donde a veces en Lebucó en esa fecha se hacían ceremonias, se iniciaba un nuevo año, bueno, puede imaginarse, bueno, qué pidió una anciana en ese año nuevo que era realmente de cambio absoluto de su vida. Uno no puede tomar toda la dimensión de lo que se vivió, pero si uno imagina, porque es eso, imagina lo que fue la vida cotidiana, no solamente en ese momento, sino para las generaciones futuras, a veces esto después ni siquiera se puede hablar, porque queda como, digamos, como algo tan profundo. Heridas muy profundas. Que bueno, que no se habla, lo sumo se llora. Imaginemos, ¿no?, que hoy sufrimos una invasión de un país extranjero, que luego de luchar durante años, finalmente el enemigo traiciona la tregua y avanza sobre nuestras ciudades, capturando a la población y obligándonos a huir a campo traviesa, abandonando todas nuestras pertenencias y llevando a nuestras familias, padres, hijos con nosotros. El hambre por haber tenido que abandonar nuestros ganados y el frío por no tener dónde guarecerse. Que finalmente somos capturados y llevados a un infierno donde no entendemos idioma, costumbres y nos mantienen encerrados como animales a merced del hambre, el frío y nuevas y aterradoras enfermedades. Imaginemos también que vemos cómo la gente que queremos empieza a morir en la desesperación y que a los pocos sobrevivientes nos llevan caminando cientos y cientos de kilómetros para finalmente separarnos de todos los que aún quedan y repartirnos como esclavos a vaya a saber qué destino. Solo haciendo este ejercicio de conciencia con nosotros mismos podemos llegar a sentir un pedacito del horror que sufrieron los ranqueles y otros pueblos sometidos. Pitrás-Lauquén al menos merece una placa, una señalización que cuente la historia de esos mártires olvidados.